Muy buenas noches a todos. Pues el día de hoy vamos a continuar con este proyecto que estamos construyendo, que es un proyecto que tira a ser, la verdad, bastante extenso, pero creo que así lo quería y así lo pretendía. Quizá para muchas personas esto no les agrade porque pues, va a tardar mucho y de aquí a que lleguen a conseguirlo, pues se pueden aburrir, ¿no? Y sí, es un riesgo que se corre, pero pues caray, queríamos hacer un proyecto donde la gente que nos sigue se diera cuenta, en especial la gente que pues que no trabaja en una empresa, la gente que pues que es casera, como muchos de nosotros, y y que viera más o menos como que el proceso que debe llevar a hacer todo esto. Hacer una aplicación es un proyecto grande, es un proyecto bastante ambicioso, es un proyecto bastante remunerable también, pagan muy bien por las aplicaciones. Entonces, como que sí quería yo esta parte donde la gente viera todo lo que interviene, no creo que la parte del desarrollador de repente es un poco complicada porque es algo así como quiero esto, sí lo tengo mañana, ¿no? O sea, no, en realidad es un proceso que lleva, es una serie de cosas. Incluso ahorita yo la verdad me estoy metiendo mucho a cursos de la parte de lo que hace el diseñador, el prototipado, el, el crear los sketches, los wireframe, los los mock-up, y hay un montón de cosas que vienen detrás, que la usabilidad, que la experiencia de usuario, porque realmente en una empresa, cuando tú le solicitas el desarrollo de una aplicación, pues hay muchas áreas y muchas etapas y muchos procesos y muchas metodologías y muchas cabezas y muchas ideas, entonces cuando una persona se va a dedicar a hacer esto de manera particular, pues a veces no contemplamos eso y hacemos una aplicación y hace lo que quiere la persona, pero está fea, y entonces simple y sencillamente, pues no te la van a comprar. Eh, Está más o menos el diseño, pero hay algo, no hay, la verdad es que hay muchos factores que intervienen. Precisamente por eso es que decidí hacer esta serie de cursos. Este es el segundo curso parte del segundo curso que hay en el canal. El primer curso es de Android Studio también, pero la diferencia es que en en el primer taller o curso que tenemos de Android Studio, la verdad es que carecemos un poquito de semántica, carecemos un poquito de estructura, de secuencia, de lógica. Entonces solamente vamos subiendo videos o así como que, esto estaría padre, vamos a enseñarlo, miren esto, un ejemplo, una lista, esto es una lista personalizada, este es un TOAS, este es un botón. Entonces como que vamos, en este curso, nosotros les enseñamos, o bueno, yo les enseño a cómo funciona ese complemento y a cada quien lo incorpora en sus aplicaciones. A diferencia, este segundo curso que tenemos aquí, también de Android Studio, pero por eso le di esa carátula de curso premium, porque pues prácticamente es lo que quiero hacer, es como si yo me hubiera rentado con Udemy, con, no sé, alguna plataforma de cursos de paga y enseño lo que es la programación de Android Studio y genero un proyecto y te voy llevando de la mano y lo vamos diseñando y todo lo que interviene, pero en YouTube, o sea que sea de manera gratuita. La verdad es que, digo, tendrías que ver los videos anteriores que hay acerca de esta lista de reproducción para que vieras cómo es la estructura, ¿no? O sea, hay una parte que va a ser gratuita y una parte que va a ser de paga, pero creo que con la parte gratuita te va a quedar muy, muy bien una aplicación. Eh, y como pretendemos llevarla desde abajo hasta la publicación, pues bueno, el día de hoy el tema es hablemos de bases de datos, porque es una parte muy importante de cualquier proyecto decente que hagas hoy en día. Y no me refiero solamente a aplicaciones,
Voy desde páginas web, sistemas informáticos, sistemas de escritorio, plataformas, web service, APIs. Híjoles, creo que la mayoría de estas cosas complejas que hoy en día están maravillando con tanta tecnología, recursos, pues indudablemente tenemos que conocer de esto. Si ya conoces bien acerca de base de datos, puedes omitir este video, pues da pause y te al siguiente. Eh, si eres como la mayoría de mis usuarios, que veo que así son, que es gente que eh, quiere iniciarse en este mundo de las aplicaciones móviles y no hay atrás como que estos fundamentos para llegar hasta este punto, porque mucha gente me ha dicho, ¿y si está muy complicado? No, si tienes todo el trabajo previo, no sé, a lo mejor, digo, lo ideal, si alguien se está iniciando, lo ideal sería que empezaras por diseñar una página web, para que empieces a ver lo sabroso que es meterte con código. Después, pues obviamente al hacer la página web vas a conocer HTML, vas a conocer que HTML no es un lenguaje de programación, vas a ver CSS, vas a ver por ahí JavaScript, ya desde ahí vas a empezar a verle. Y si empiezas a programar con JavaScript, que a excepción de lo que muchos crean que es un lenguaje de programación de cliente básico para animaciones, efectos, no, JavaScript hoy en día es una super maravilla y tiene unos frameworks espectaculares, la verdad. Eh, Después de eso, quizá también lo ideal es que conocieras el famoso mundo de PHP, algo de lo que vamos a hablar hoy, que es bases de datos, y pues ya PHP tiene muchos frameworks y esto te va a ayudar muchísimo a programar. Luego de ahí, pues ya meterte un ejemplo con Java para crear algunas cosillas sencillas, la verdad. No hablo de sistemas, no hablo de puntos de venta, no, algo sencillo, aplicativos sencillos. Y luego meterte a Android o a Object para programar en iOS, no sé, Objective-C. Hay muchas cosas. Pero sí, si de repente de la noche a la mañana te despertaste y dijiste, voy a hacer aplicaciones, híjoles, la verdad es que sí, hay varias cosas que te faltarían para ello. Pero bueno, como pues esto, hablarte de estos fundamentos, te estoy hablando de tiempo, incluso a lo mejor hablarte de años. Entonces, pues, para darte una manita de gato, lo que quise hacer en este proyecto es tocar en especial dos videos. Estos videos, según yo, son muy importantes, incluso más importantes que el mismo desarrollo de la aplicación. Le llamo yo fundamentos, porque te voy a hablar de algo básico, te voy a hablar del origen, una introducción, pues te decía, si tú ya conoces de bases de datos, de programación básica, este video y el siguiente te los puedes saltar, te esperas hasta el tercero que ya empiezo a crear el prototipado, si ya eres diseñador, pues espérate otros videos a que yo termine eso y pues hasta que yo empiece a programar, pues ya te integras, ¿no? La verdad, creo que es lo mejor ser honestos en este caso. Porque sí, la idea es esa, o sea, con estos videos, un ejemplo, el día de hoy, hay personas que ni siquiera saben qué es una base de datos, para qué, por qué tanto hablan de eso, porque es tan importante. Entonces, la idea de hoy es que unos fundamentos, conocer un uso básico, una teoría sencilla y algunos, al final, algunos sentencias de SQL que creo que te van a servir muchísimo. Ahora, bueno, vamos a empezar con esto. De por sí esto es largo, entonces no hacerlo aún más tedioso. Lo primero, y creo que es lo más importante, es que nosotros entendamos primero, ok, vamos a partir desde el concepto primario. ¿Qué es una base de datos? Ok, una base de datos tiene muchos conceptos, definiciones. La mayoría de los conceptos son muy sencillos, algunos medios enredados, pero siguen siendo sencillos. La verdad es que si lo quieres ver de una manera simple y sencilla, una base de datos es una herramienta con la que contamos para almacenar nuestros datos.
Ok, ese es el concepto. O sea, es algo que yo voy a poder usar, donde voy a poder guardar datos. Muy bien. ¿Qué datos? Ah, caray. Lo que pasa es que en la mayoría de sistemas tecnológicos, vamos a englobarlos todos, si hay algo que va a estar circulando, precisamente es eso, los datos que van a estar corriendo en todo lo que nosotros desarrollemos. Ok, bueno, entonces decíamos, pues la base de datos no es más que, de hecho, mucha gente, y yo particularmente me acostumbré cuando daba clases a ese término, es como una caja. De hecho, yo lo asociaría mucho a estas cajas que tienen las mujeres y que tienen varias divisiones. La caja en sí es la base de datos. Y cada una de las divisiones, que aquí meten aretes, bilego, ya, cada una de esas divisiones es una de las tablas, que es hoy donde vamos a explicar la estructura que tiene una base de datos. Pero de entrada, para hacer esto, como decía, vamos a no enredarnos, para hacerlo sencillo, ¿qué es la base de datos? Bueno, es un lugar, porque es algo, entre comillas, tangible, es un lugar donde van a estar almacenados los datos. Anteriormente, si nos vamos un poquito atrás, pues nosotros teníamos un ejemplo, los ficheros, los archivos donde guardábamos nuestra información o las tarjetas perforadas, o sea, hemos tenido de alguna manera siempre un sistema para almacenamiento de datos. El asunto es que hoy la cantidad de datos que se manejan son bestiales, o sea, es muchísima la información que se maneja y pues necesitamos algo que sea consistente, que sea duradero, que sea resistente, que nos ofrezca muchas herramientas, ¿no? Para que todos los proyectos que hagamos pues tengan ese soporte de estar bien solventados, ¿no? Que tengan una base fuerte. Ok, ahora, la base de datos, pues obviamente tiene una estructura, tiene por ahí varias, ¿por qué no decirlo? Reglas, normas que se tienen que seguir, pues para entender mejor todo esto. Lo principal de aquí es un ejemplo. La base de datos es el contenedor principal. Ahora, dentro de una base de datos, nosotros vamos a trabajar lo que se le conocen como tablas. Una tabla no es más que una estructura organizada en filas y columnas donde nosotros almacenamos nuestra información. Bueno, no te ubicas, no identificas este elemento, pues bueno, pues vamos a buscar una. Las tablas es ese elemento donde nosotros, bueno, vamos a ser más específicos, tablas de datos. Ahora sí, estas tablas es donde nosotros pues capturamos la información, como decía, organizadas en filas y columnas. Podemos buscar por acá algo más, por acá, miren, algo más estructurado. La primera fila que tiene en este caso esta tabla, pues es los encabezados, que en base de datos le llamamos campos. Tenemos las filas que se componen de diferentes datos. Cada fila contiene un ejemplo, cada uno de estos datos compone a toda la fila y toda la fila se le conoce como un registro. Bueno, aquí lo importante es que un ejemplo, pues una base de datos, pues así está compuesta de lo que es diferentes tablas y cada tabla almacena información. Donde esto se empieza a volver complejo es porque existe un término por ahí que se le llama normalización. Y es como que la parte donde las bases de datos nos ofrecen la integridad, porque esta normalización pues no es más que una serie de reglas y normas que las tablas deben seguir para ofrecer a los sistemas o a los que vayan a usar su base de datos pues esta consistencia, esta seguridad, esta veracidad de saber que realmente los datos tienen una estructura buena y eso la verdad que se refleja muchísimo en los sistemas, porque no sé si por ahí te ha tocado
que de repente usas un sistema y dice cargando o buscando, y ahí se tarda un ratote en lo que está analizando datos. Muchas veces puede deberse a que la cantidad de datos que procesa es enorme y pues obviamente pues, se debe llevar su tiempo en analizarlos o en hacer la búsqueda. Pero la realidad es que muchas de estas veces que te pasa esto es porque la base de datos no está normalizada, está mal normalizada, no tiene estas reglas que le aseguran es este con este, aquí está el dato, ¿no? La verdad es que la mayoría de las veces, nomás la inconsistencia, pues es un retraso bastante fuerte en las búsquedas. Ahora, ok, y te decía que esto se empieza a poner complejo cuando aplicamos las reglas. Un ejemplo, digo, ahorita que empecemos a buscar la estructura, vamos a ver, y vamos a incluso poner casos de ejemplo donde veas tú cómo yo les decía, me acuerdo a mis alumnos, cuando estaba en la escuela, les decía yo que pues una completa bendición del cielo es cuando te dicen, esta es la base de datos, va a llevar estas tablas. Cada tabla va a tener tantos campos y cada campo va a tener tantas reglas. Cuando ya te lo dan así, híjole, es una maravilla. La triste realidad es que en los proyectos, un ejemplo, que tú diseñes, más si te dedicas al freelance, cuando tú te dediques a hacer los proyectos, tú tienes que diseñar la base de datos. Tú tienes que diseñar la lógica de la búsqueda de la base de datos. Entonces, esto se vuelve bastante complejo si no haces una buena estructura. Ahora, ok, algo que quiero aclararte, por eso le puse acá abajo, plática de introducción sobre el uso de base de datos en las aplicaciones móviles. O sea, más que ser una clase de base de datos, no es una charla, es para aquella gente que no conoce nada, bueno, pues que tenga una breve idea y que vea qué tanto influye o cómo debe de influir en sus desarrollos. La verdad que el mejor consejo que te puedo dar es que si te quieres meter al desarrollo de aplicaciones móviles, no es que sea bueno, o sea, es requisito aprender el uso de base de datos. O sea, si toda la vida piensas hacer aplicaciones que una pantalla, un menú, imágenes, videos, listas, y eso que en listas ya se complica, quizá no las necesites. Pero si ya vas a empezar a hacer un ejemplo, aplicaciones que el usuario tenga una pantalla de configuración y que guarde su configuración, o que vas a buscar usuarios, productos, base de datos, ¿no? O sea, no hay otro camino, ¿sale? Ok, ahora, algo muy específico que quiero que también conozcas es que existen diferentes tipos de bases de datos. No lo confundas con uso de las bases de datos, que ese es otro rollo. No, esto es tipos de bases de datos. Existen dos tipos de bases de datos. Las bases de datos planas y relacionales. ¿Cuáles son las planas? Aquellas bases de datos que en teoría ni siquiera se deberían llevar base de datos porque están compuestas solamente de una entidad o de una tabla. Bueno, mira, incluso si te pusieras a pensarlo un poquito y yo te dijera, ahí lo puedes dejar en tus comentarios, por cierto, si yo te dijera, no sé, dame un ejemplo de una base de datos, o sea, un ejemplo de una aplicación, programa, página, lo que quieras, pero de una base de datos donde solamente para toda la gestión y todo lo que necesites, solamente necesitas una tablita. Podríamos poner diferentes ejemplos, no sé, por ahí podríamos hablar de una aplicación de recordatorios, posiblemente, que necesitan, o sea, la tabla que nosotros hagamos, qué tanto va a necesitar, la clave del recordatorio, el nombre del recordatorio, la hora, la prioridad. ¿Qué más necesitamos? Un directorio telefónico también, pues es el ID, el nombre, teléfono, dirección y todo lo que quiera registrar. Ok, es una tabla. Hay casos en los que vamos a necesitar y con una tabla se va a solucionar. Y aquí utilizaste pues bases de datos planas. Ahora, la mayoría de los proyectos de un nivel medio para arriba
van a utilizar otro tipo de esquemas, bases de datos relacionales. Y esto quiere decir que esas tablas ya no va a ser una, sino van a ser varias, porque en una sola tabla no puedes almacenar tanta información. Y no porque no se pueda guardar, porque no quepa, no. No porque no es bueno hacerlo. Un ejemplo, imagínate que en una tabla nosotros tuviéramos la información de los pacientes, de los médicos, de las citas, del que se quejó, del que se atendió, del que se murió, en una sola tabla. El problema de esto es que hacer una búsqueda en esa tabla sería una grosería. Es que incurrirías en uno de los problemas más graves que existen con bases de datos, que es la redundancia, o sea, el repetir datos. El nombre del doctor que llegó 3 veces a trabajar en la mañana, a mediodía y en la noche, pues iba a estar registrado 3 veces y todos sus datos iban a estar 3 veces. El paciente a la semana, posiblemente alguien que llega todos los días, no sé, por algún problema, pues también iba a estar registrado en varias ocasiones. Y entonces esto no es bueno. Ahora, para ese tipo de casos, la normalización, precisamente, lo que te dice es, ¿para qué quieres una tabla tan grande? Mejor mira, ve estructurando la información y ve extrayendo la información de un solo tipo, o sea, todos los datos de los pacientes, pues hazte una tabla de pacientes, todos los datos que tengan que ver con doctores, hazte una tabla de doctores, todos los datos de incidencias, hazte una tabla de incidencias, y entonces aquí es donde se convierte esta estructura relacional, porque tengo a varias tablas, cada tabla tiene información unificada y aparte están conectadas unas con otras. Es por eso que puedo yo verificar, no sé, un paciente va a tener una operación, pero para no registrar todos sus datos, solo le pido la clave del paciente. Entonces, es así como están relacionadas todas estas tablas. Más adelante haremos un ejemplo sencillo. Ahora, muy bien. Ese es el término de una base de datos. Ese es el término de los tipos de bases de datos. Ahora, pero ¿quién me ayuda a toda la operación que tenga que ver con una base de datos? Porque el hecho de decirte se almacenan, creo que es lo de menos, ¿no? Bueno, lo más importante, pero la gestión principal. Realmente, cuando yo ya tengo datos en una base de datos, la idea es usarlos. Buscar un dato, actualizar un dato, eliminar un dato, buscar a una persona, actualizar su información. Y de aquí viene este rollo de los CRUDs, de los sistemas o las aplicaciones. O sea, cuando ya tengo los datos almacenados, yo puedo, la C, que es el create, o sea, puedo crear un dato y agregarlo a la base de datos. Viene la R, que es de read, que sería leer, o para nosotros sería buscar. O sea, si yo tengo una persona almacenada, puedo buscar su información. La U, que sería de update, puedo al actualizar un dato de un paciente, actualizar un dato de un usuario, y la D, que es de delete. Y puedo eliminar estos datos en cualquier momento. Esa es la gestión. Ahora, ¿quién me ayuda a hacer esto? ¿Ok? Estas herramientas, al fin y al cabo, también herramientas que me ayudan a hacer esto, se llaman gestores de bases de datos o programas que trabajan bases de datos. Y la verdad es que tenemos una infinidad. De hecho, aquí yo no puse unas que son muy importantes, pero quise centrarme como que en un solo rubro. Bueno, si nos vamos desde lo más básico, que posiblemente por ahí puedas empezar, es con el programa que trae Hogareño Office, que es Access, que a pesar, de ver aquí, permítanme que yo cometí un horrible error. 2 S. Entonces les decía, podrías empezar con esto, ¿no? El programa de Office, que es Microsoft Access, y a pesar de que es un programa casero, si tú aprendes a usar bien Access y más si le metes macros, no tienes una idea. O sea, creo que ya estarías súper capacitado para un proyecto, sin ningún problema.
Si nos vamos a algo más fuerte, y que creo que es la base de los que tenemos hacia abajo, tenemos al lenguaje de consulta de datos SQL. Su sistema gestor o el programa que administra este tipo de base de datos, pues pertenece a Microsoft, que es SQL Server. Si manejas o aprendes el lenguaje, o sea, no el programa donde lo usas, el lenguaje SQL, que es un lenguaje de consulta, pues ya sin ningún problema vas a poder trabajar con uno de los gestores de base de datos más populares para, en especial, páginas web, aplicaciones móviles, que es MySQL, y que últimamente, pues bueno, su actualización, pues tenemos aquí a MariaDB. Y en el caso de nosotros, aquí quiero puntuar algo, porque también por ahí nosotros tenemos a SQLite, que es un gestor también. Bueno, SQLite es, pues prácticamente, es que no sé, por ahí no quiero incurrir en un error, y si estoy en un error, háganmelo saber. Pero bueno, SQLite es el gestor de base de datos locales. Y en su mayoría, MySQL y MariaDB, junto con SQL Server, actuarían como bases de datos remotas. Ok, la explicación de esto en realidad es muy sencilla, aunque parece complejo. ¿Cómo que base de datos remotas y locales? ¿No habían dos tipos nada más? Sí, por eso dije que esos eran los tipos. Estos son los usos. ¿Cómo es una base de datos local? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es local porque los datos nunca salen del dispositivo. Un ejemplo, si hablamos de móviles, tú vas a poder guardar un contacto, vas a poder actualizarlo, modificarlo, eliminarlo, buscarlo, lo que quieras, pero solamente van a estar en tu teléfono, como antes funcionaba con los smartphones, que en lugar de como hoy en día lo guardas en tu cuenta de Google o de Microsoft, y se sincronizan con la nube y todo esto. Antes no, si te acuerdas antes, todos los números que nosotros capturábamos y toda la información se almacenaba en el teléfono, en este caso en el chip. Y, y era un rollo porque cuando nosotros, no sé si te llegó a pasar, que tenías pues tus 1000 contactos ahí en el chip y de repente se te descomponía el teléfono, lo metías ahí en la copa y se echaba a perder, bueno, me pasó eso, eh, o te lo robaban o lo que sea, era un relajísimo horrible, porque como los datos estaban en un solo lugar, cuando este lugar desaparecía o se veía afectado por alguna situación, ya había valido todo. Si no nos vamos a un caso tan extremo y era que tenías tu teléfono y comprabas otro, pasar los datos del viejo al nuevo, híjoles, era un show completamente. Esto ocurría porque todos los datos que tenías almacenados eran locales, solo estaban almacenados en ese dispositivo. Piensa también, un ejemplo, los archivos que tienes en tu computadora. Los programas, aplicaciones, trabajos, imágenes, canciones están solo en tu laptop, están locales. Ahora, ¿qué pasa con las bases de datos remotas como MySQL, MariaDB o SQL Server? Ok, la diferencia es que están almacenados, o sea, la base de datos está almacenada en un servidor en la red, en la web. Entonces, si tú quieres tener acceso a ellos, pues el camino obviamente pues es la herramienta de hoy en día que no nos podemos despegar, ni creo que nos vayamos a despegar, que es el famoso Internet. Gracias a ese camino llamado Internet, nosotros podemos conectarnos desde nuestra aplicación hacia un servidor y en ese servidor es donde se encuentran estas bases de datos, por eso le llaman remotas, porque accedes a ella de manera remota desde una ubicación completamente diferente. Esto solucionó la vida de muchísimas cosas. Ya ahora tus teléfonos, un ejemplo, ya no los guardas en el chip, ya los guardas en tu cuenta de Google o de Microsoft. Entonces, si tú cambias de teléfono, se te pierde lo que sea, vuelves a poner tu cuenta y tienes acceso. O sea, en realidad estás haciendo una operación de sistema. Estás leyendo los datos que están en el servidor.
Los archivos que guardas en la nube, lo mismo, es una operación de sistema, es un CRUD. Puedes leerlos, actualizarlo, meter más archivos, cambiar alguno, borrarlo, es un CRUD lo que haces. Si hablamos de una página web, pues aunque no sea un sistema, es una página web sencilla, vas a enviar correos, vas a guardar preferencias, vas a almacenar cookies, híjoles, hay un montón de cosas que sin ser un sistema, una página web necesita de una base de datos. Nada más no te vayas tan lejos, te aseguro que has visto en las páginas esto de déjanos tu correo y recibe las actualizaciones semanales, o sea, es un registro de un usuario, una base de datos y un servicio, y esto se almacena de manera remota. Si nos vamos a nivel de un sistema informático, guarda usuarios, productos, proveedores, clientes, bases de datos. Remota, porque siempre se va a acceder desde cualquier ubicación. Por eso es que los sistemas web y las aplicaciones móviles pues tienen tanto éxito. Luego de ahí, pues nosotros también aplicaciones móviles, obviamente, ¿no? O sea, si quieres hacer, te decía, una aplicación móvil, la típica hogareña, la de primeros pasos, está bien, no pasa nada. Pero cuando tú ya empiezas a hacer una aplicación que quiero que registre usuarios y que guarde rutas y que almacene, todo es bases de datos. Entonces, esa es la diferencia. Una base de datos local sí se usa, incluso en proyectos vas a utilizar locales y remotas. La local porque vas a guardar las preferencias, no sé, un contacto, quiero ver solo cursos no sé, bilingües, pero también como, no sé, a lo mejor ves cursos y quieres llevar una puntuación y quieres almacenar nuevos cursos y cosas de este tipo, pues también lo vas a hacer. Entonces vas a trabajar con las dos. Lo que quiero que entiendas, y aquí es donde va a tomar mucha forma el proyecto que estamos haciendo. Nosotros vamos a manejar los dos. Precisamente en este curso que estamos haciendo de manera gratuita, yo les voy a enseñar toda la operación, toda la gestión, todo el uso que conlleva la aplicación. Nosotros nos vamos a basar en una aplicación de tipo gestión, ya que vamos a trabajar productos, vamos a trabajar clientes, proveedores, pedidos y un pequeño vista de panel de control, ¿no? Las principales son esas, o sea, en cada uno de estos módulos nosotros vamos a trabajar CRUDs, o sea, vamos a crear productos, vamos a actualizar la información de un producto, vamos a leer los productos que tenemos, vamos a eliminar algún producto que quieras. Entonces, pero estos productos van a estar almacenados en una base de datos que vas a tener en tu teléfono. Eso quiere decir que no, si otra persona instala tu misma aplicación, no va a poder ver lo que tú tienes, porque tú los tienes de manera local. La primera parte de este curso de eso habla, cómo podemos hacer la operación, pero que sea local. Ahora, la segunda parte del curso, que es donde va a ser paga, bueno, pero aquí vas a obtener diferentes beneficios. ¿Por qué? Porque aquí lo que te voy a enseñar es cómo hacer, como ya vas a tener la base de que lo hiciste en el proyecto local, ahora la diferencia es que estos datos ya no van a estar en tu teléfono. Estos datos van a estar en un servidor y en una base de datos que posiblemente va a ser MySQL o MariaDB. La verdad es que, pues, funcionamiento es el mismo. De hecho, MariaDB, pues es solamente la actualización. Eh, entonces, por una parte va a estar tu aplicación y en otro lado van a estar los datos de tu aplicación. Obviamente, sin ese punto de acceso a Internet, pues tu aplicación no va a poder acceder a los datos. Y no es de que, pinche aplicación chafa. No, o sea, la mayoría de las aplicaciones funcionan así. Intenta mandar un WhatsApp sin que tengas datos ni que tengas señal de internet. Intenta pedir un Uber sin que tengas datos ni señal de internet. O sea, no, o sea, es la base es el camino por el cual surgen todas las, incluso empresas y nuevos proyectos de hoy en día. La diferencia es que aquí no puede una aplicación, así como en la base de datos local, vas a hacer la consulta directo a la base de datos porque está en tu teléfono. Pero en un proyecto de este tipo ya no funciona así. En realidad, Android
o iOS no puede consultar directamente al servidor como lo haría un proyecto web PHP y MySQL. No se puede. Aquí, pues de hecho, ya que hablamos de PHP, aquí va a intervenir también PHP. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer un pequeño web service a donde nosotros, la aplicación, solicite los datos al web service. El web service se conecte al servidor, porque el web service es en PHP y PHP sí se puede conectar directo con el servidor. El servidor, que es donde está la base de datos, regresa los resultados, pero no a la aplicación, al web service. Y el web service se los devuelve a la aplicación móvil que diseñes. Y estos datos viajan en un formato que también por ahí vamos a conocer algo de esto, que es el formato JSON. Y esa es la manera de cómo se actualizan datos y todas estas aplicaciones de hoy en día que manejan super tecnologías no pueden directamente, necesitan crear un intermediario. De ahí la importancia que aprendas a desarrollar tus web services o tus APIs para conectarte, porque es el intermediario entre servidores y aplicaciones móviles. Ahora que ya tenemos un poquito más claro esto, bueno, hay muchas cosas que están revolucionando hoy en día. Nosotros hasta cierto punto o de cierta manera vamos a hacer un proyecto muy bueno, la verdad, yo lo considero, yo le tengo bastante amor a este proyecto, pero, pero hasta cierto punto lo estamos haciendo utilizando una metodología, vamos a atrevernos a llamarle así, antigua. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el uso tradicional de PHP, que es el backend, la base de datos. Pues yo creo que estamos pegándole mucho a un modelo que se llama el Model View Controller, modelo vista controlador, pero hoy en día ya están, híjole, se están creando unas cosas así súper guau, ¿no? Un ejemplo, una de ellas que sale a relucir muchísimo es Firebase, que es un backend ya con muchas tareas, notificaciones, database real time, en base de datos en tiempo real, o sea, sesiones, usuarios con identificación de Facebook, Twitter. No, la verdad es que están creando muchísimas cosas bastante padres. La verdad, lo que te decía, no es que sea bueno, o sea, es un requisito que lo manejes. Ahora, ok, vamos a no detenernos mucho en esto. Creo que hablamos muchísimo de esto. Ahora, eh, ejemplos. Vamos a hablar de algunos pequeñitos, unas pequeñas construcciones. Pensemos en el siguiente caso. Cuando nosotros tenemos la fortuna, como yo te comentaba hace rato, de que ya te den todo peladito de la boca, pues es una maravilla, porque pues tú no haces, ahora sí que lo fuerte no lo haces, ya te lo están dando todo. ¿Qué pasa cuando el proyecto es propio? O sea, cuando es tu proyecto, tu diseño, tu sistema, tu plataforma, tu aplicación móvil, tú tienes que ver cómo le haces. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos haciendo una aplicación. No imaginémonos. Aunque todavía esto vamos a hacer la construcción formal, vamos a darnos una pequeña idea. Vamos a hacer una aplicación de gestión empresarial. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con, como lo habíamos comentado, productos, proveedores, vamos a trabajar con clientes, obviamente vamos a trabajar con pedidos, vamos a trabajar con usuarios también, ¿sale? Es básico. Ok, los requerimientos que tu cliente te hace es que quiere una aplicación que administre todo esto. Primero, y quizás sea una de las cosas que más te motiven, es que si te piden algo así, no lo vas a hacer ni por 1,000 ni 2,000 pesos, ¿no? O sea, definitivamente es un proyecto grande. Por eso le llamé a este curso premium. Ahora,
El asunto es que antes de ponerte a desarrollar y todo esto, hay un procesísimo que tenemos que hacer antes. Estamos haciendo como que la preparación. Y una parte muy importante es preparar antes de usar la base de datos, ya tener toda la estructura. Un ejemplo, si de entrada te lo dan así, pues déjame decirte que ya te ayudaron muchísimo. Porque ya te dieron una estructura, porque cada uno de estos módulos representa una entidad, o sea, una tabla. Entonces nosotros ya sabemos que vamos a tener una tabla de productos, de proveedores, de clientes, de pedidos y de usuarios. Ok, ahora el rollo viene en tenemos que hacer la estructura de cada tabla y eso pues quiere decir que tienes que definir qué campos va a tener tu tabla, qué tipo de datos va a almacenar cada tabla y cuáles van a ser las reglas de cada campo por tabla. O sea, ese trabajo es sí o sí. Un ejemplo, pensemos, una tabla de productos. ¿Qué almacenaría? Bueno, pues la tabla de productos pues debe llevar un campo que lleve el control de cada producto. Pues vamos a tener la descripción, pues que no es más que el nombre del producto. Vamos a tener un ejemplo, la categoría del producto, y eso que ya meter categoría, tendría yo que meter una tabla de categorías, pero bueno. Vamos a meter la categoría que tiene el producto, vamos a meter el stock, cuántos tenemos, vamos a meter el precio del producto y pues vamos a no meternos en mucho relajo, lo haríamos así, ¿no? Estos, vamos a cortarlo porque estos serían los campos, ¿sale? Ok. Ahora, ¿a qué se refiere con los tipos de datos? Lo que pasa es que cada campo, es más, si nosotros lo llevamos un ejemplo a Excel, pues esta entidad llamada productos va a tener estas columnas y cada una de las que definimos son los encabezados, que les decía en base de datos pues se le llaman campos, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de tipos de datos, nos referimos a qué datos se van a agregar en cada columna. No es los que quieras. Deben de llevar una estructura y debes de saber cuáles son. Dijimos que o si un ID, una descripción, ¿qué más? Una categoría, un stock y un precio. Ok, si yo voy a almacenar datos aquí, o sea, en cada columna voy a almacenar datos. ¿Qué datos? O sea, ¿qué tipos de datos van a ser? Bueno, puede que nosotros vayamos a meter datos, un ejemplo, que sean de tipo string. Bueno, vamos a trabajarlo en términos de base de datos, ¿no? Que, no sé, varchar. Estamos hablando que van a ser cadenas de texto. Integer. Estamos hablando que van a ser valores numéricos enteros. O a lo mejor estamos hablando de double, que son valores, no sé, valores enteros decimales. O a lo mejor, hay muchos, de hecho yo te recomendaría que veas la documentación oficial, pero bueno, son como que los más conocidos, no sé, por ahí vamos a manejar un boolean, que serían valores de true o false, que nosotros los vamos a utilizar mucho. No sé, por aquí tendríamos un date, que son fechas, tendríamos por aquí un time, que son horas, o hay daytime también, fecha y hora, etcétera. Hay varios tipos de datos. Yo te recomiendo que los leas. Entonces, la lógica aquí es de la siguiente manera, o sea, es una pregunta, o sea, ID, ¿qué tipo de dato va a almacenar? Descripción, ¿qué tipo de dato? Categoría, ¿qué tipo de dato? Stock, ¿qué tipo de dato? Precio, ¿qué tipo de dato? Rapidísimamente podríamos decir que el ID es la clave que va a tener cada producto en mi tabla.
Y normalmente aquí se utiliza una propiedad que es auto-increment, que es autoincrementable. Eso quiere decir que tú no lo vas a tener que ir agregando. O sea, el producto, el primer registro en la tabla, pues por default es el 1. Cuando avanzas, el siguiente es el 2, 3. O sea, pero este dato se incrementa automáticamente. El primero tiene una importancia muy cañona. ¿Por qué? Porque resulta que el primer campo de la base de datos no siempre tiene que ser el primero, pero bueno, es como que la regla. Estos campos se les llaman claves primarias y son campos que llevan unas reglas como que vienen indexados o que no pueden duplicarse, o sea, no pueden haber dos productos número uno. Y normalmente esta clave primaria se usa para buscar algún dato que tenga la tabla. Un ejemplo, si yo tengo aquí el producto 1, que es un mouse, que es en categoría, no sé, de cómputo, tengo 50 y cuestan a 150, ¿no? Entonces, un ejemplo, en el momento que yo requiera, no sé, saber la categoría del producto 1, pues un ejemplo, aquí van a poner la clave del producto que andan buscando, pues una clave primaria. Y entonces yo, pues un ejemplo, aquí lo estoy haciendo con Excel. Un ejemplo, mira. Si yo quisiera saber la categoría que tiene el producto 1, lo único que hago es introducir el índice o la clave primaria y con ello tendría yo un ejemplo. En este vamos a ponerle que sea, que nos regrese la categoría y con esto yo podría saber. Entonces, esta clave me sirve para hacer la búsqueda sobre la fila, pero obteniendo un dato en específico. Por eso es tan importante. Si le metes un poquito de lógica, por eso no pueden haber dos productos, uno. Vamos a ponerle 10 y no sé. Si yo hiciera esto, un ejemplo, y busco la categoría de teclado, teclado es 1. Y vamos a cambiarle cómputo. No sé, cómputo académico. Si yo hiciera esto, mira, 1, 1, siempre, como está la primera coincidencia, ese es el dato que me arroja. Nunca voy a encontrar teclado. Por eso, para evitar este tipo de cosas, en las bases de datos, pues ni siquiera se permite que una clave primaria se pueda repetir. Ahora, si a nosotros nos tocara un ejemplo, vamos a tratar de simular un poquito esto. Mira, aquí tenemos la tabla que se llama productos y acá vamos a llamar la tabla que se llama clientes y la tabla que se llama proveedores. Los productos, pues es lo que yo le vendo cuando mis clientes hacen una compra. Entonces mis clientes también tienen una clave de su compra, que es una clave primaria, una descripción de qué compraron, una cantidad, un precio del producto y un total. Entonces, el asunto es que un ejemplo, este es no es cierto, miento, aquí sería nombre del cliente, dirección, teléfono y correo, porque son los datos de mi cliente, estaba yo confundido. Proveedores, pues igualmente, tienen la clave del proveedor, la razón social en este caso, la clave del proveedor, la razón social, la dirección, el RFC, no sé, ¿qué será? El teléfono, ¿sale? Y pues por acá nos faltaría, ahora sí, los pedidos. Y entonces tenemos el ID del pedido, el ID del cliente,
tenemos el ID del producto, y acá sí, la cantidad, el precio y el total, y yéndonos por así que el diseño más sencillo. Tengo, vamos a ponerlo así, dos productos, un teclado y un mouse. Tengo un cliente que es Juan, que vive, no sé, en Toluca, que tiene un teléfono tal y que tiene un correo que es juan@gmail.com. Vamos a generar otro cliente. Es el cliente 2, que es Pedro, que él vive en los Reyes. Tiene un teléfono X y tiene un correo que es pedrito@gmail.com. ¿Sale? Luego tenemos un proveedor que es no sé, cómputo S.A, que vive, no sé, él está en Estados Unidos. Un RFC cualquiera y un teléfono cualquiera, ¿no? Y entonces ya nos toca hacer nuestro pedido. Chécate la cantidad de IDs que manejamos. Este es el ID que controla que este es el primer pedido. Este es el ID del cliente. Entonces, un ejemplo, pues yo digo que es el cliente número 2. Y que es el producto número 1. Y que se están llevando 10. Y que cuestan 150. Y que bueno, el total pues es esto por esto. Ahí está, un pedido. Aquí es donde nosotros hacemos este juego, porque tú dices, ok, este es el primer pedido. El primer pedido que hizo el cliente 2, pero ¿quién es el cliente 2? Bueno, entonces vamos a la tabla de clientes y el cliente 2 resulta que es Pedro. Ya no tengo que volver a poner toda esta información, solamente con poner que es cliente 2 ya estoy haciendo referencia a Pedro. El producto 1, me voy a la tabla de productos y el producto 1 es el mouse. Ya no tengo que agregar todo esto. Claro, por medio de esto puedo saber cualquiera de estos datos. Esta es una estructura básica de cómo manejaríamos una base de datos, o al menos cómo funcionaría la de nosotros. Posiblemente nos van a ir haciendo falta tablas, como un ejemplo, si manejo categorías, posiblemente pasa una relación de 1 a muchos, pues tendría que tener una tabla de categorías, igual categoría 1, categoría 2, para no estar repitiendo estos datos. Posiblemente nos harían por aquí falta de, estos son los pedidos, posiblemente nos faltan las compras, nos faltan los usuarios, entonces, pero este es un pequeño ejemplo para que veas cómo funcionaría este tipo de cosas. Y ya para concluir, quería yo también explicarles algunas sentencias de SQL básicas. Un ejemplo, si nosotros vamos a crear una base de datos, que por ahí empieza todo este menjurje, un ejemplo, se le llaman sentencias porque son instrucciones, no es un ejemplo, nosotros pondríamos create database. Vamos a ponerle que se va a llamar mi proyecto, se va a llamar mi proyecto DB, así se va a llamar mi base de datos. Create database, mi proyecto DB. Y pues depende dónde lo estés usando. Un ejemplo en SQL, nosotros seleccionábamos y con F5 ejecutábamos. O un ejemplo, si vas a utilizar, no sé, déjenme ver si por aquí tengo corriendo el servicio, creo que no. Si utilizas, creo que esto sí lo podemos hacer acá rapidito. ¿Dónde está? ¿Dónde siempre? Acá está. Vamos a correr por aquí. Esto lo vamos a explicar luego porque lo vamos a usar. Es un servidor local. Pero bueno, este servidor local nos va a permitir pues utilizar por aquí lo que es el gestor MySQL. Vamos a esperar tantito que por acá haga la conexión. Ahí va, lento pero seguro. A ver, si no tarda mucho, les pauso el video en lo que esto agarra.
A ver, parece que MySQL sí lo agarró. No, ya está. Ok. Vamos a conocer algunas pequeñas sentencias que podríamos utilizar. Un ejemplo, me voy aquí a SQL. Y pues bueno, un ejemplo, podemos, como les decía, me voy a acercar un poquitito para que se vea mejor. Estas son algunas básicas que seguramente vamos a utilizar durante nuestros proyectos. Un ejemplo, vamos a ponerle por aquí create database, no sé, mi proyecto DB que les decía. Creo que hasta ahí, si no me equivoco. Esto va a crear una base de datos que se va a llamar mi proyecto. Vamos a darle aquí en continuar, que ejecutaría, y dice que pues parece ser que todo ha salido bien, y de este lado pues debemos de tener, aquí está, miren, mi proyecto DB. Si yo regreso a SQL, tengo que hacer use, vamos a ver si todavía sigue igual, sería mi proyecto DB. Esto normalmente se usaría en SQL Server, vamos a ver si aquí también funciona. Parece ser que sí, nada más que acá pues tenemos que seleccionarla, ¿no? Voy a entrar directamente a la base de datos. Bueno, si se dan cuenta no tenemos tablas. Un ejemplo, si nosotros queremos crear, pues diríamos create table, que se va a llamar, no sé, un ejemplo, productos. Y pues tenemos que indicarle, pues, los productos que va a contener. La tabla productos pues va a tener un ejemplo, un ID, que va a ser un primary key y que va a ser auto, ahora acá está, vean, auto increment, coma. Luego diríamos que vamos a tener también un campo que se va a llamar descripción, que este va a ser un varchar, no sé, vamos a ver si aquí también se le pone, varchar de, y aquí está la longitud, o sea, voy a crear una tabla que se va a llamar productos. Entre paréntesis estoy lanzando, dejen ver si primero el cierre, bueno, este de acá, ¿no? Tipo de datos conocido, primary key. Ah, bueno, no le hemos puesto el tipo de datos, es cierto. Ahí está, mira. Entonces, vamos a hacer esto más grande. Ahora sí, estamos creando una tabla que se va a llamar productos. Entre paréntesis, estamos lanzando todos los campos que esta base de datos va a tener. Y entonces le estamos diciendo que mi primer campo es el ID, igual como lo tengo en el ejemplo de Excel. Mi primer campo es un ID. Los datos que estoy introduciendo, por eso le puse int. Vamos a hacerlo más grande. Por eso estoy poniendo int, porque son integer o valores enteros. Le estoy diciendo que este campo va a ser la llave primaria, y eso quiere decir primary key, y que van a ser autoincrementables. Eso quiere decir que yo no tengo que escribir esto. Cuando yo avance y termine de escribir esto, automáticamente aquí se va a poner el 3. Ahora, le estoy diciendo que como segundo campo voy a crear un campo, por eso está la coma, porque después va el segundo, descripción, que va a ser de tipo varchar, o sea, cadena de caracteres, y aquí la longitud, hasta cuántos caracteres voy a poder escribir aquí. Un ejemplo, le voy a poner, no sé, 50, coma, luego de ahí sigue categoría, pues también es texto, también le voy a decir, que es un varchar, que va a tenernos un ejemplo 70, coma, luego tenemos el stock. El stock pues es la cantidad de piezas que tengo en almacén. Esto va a ser un valor entero y pues ese no lleva longitud. Luego tenemos el precio. El precio va a ser datos que seguramente pues van a ser
de tipo moneda y con valores decimales. Así que aquí nosotros podríamos utilizar, podrían ser enteros, no habría ningún problema, o double para los decimales, pero hay uno que, si no me equivoco, se llama decimal, donde nosotros ponemos un ejemplo 8,2, que sería como que permito hasta 8 cifras y pues una precisión de 2 decimales. Ya no tenemos más, ya no ponemos coma. Y pues aquí pues estarías poniendo un ejemplo si hay alguna regla en especial. De momento nosotros solamente necesitamos que esta sea la llave primaria, que todas las tablas lo deben tener. Ok, si nosotros le damos en continuar, vamos a ver si todo salió bien. Vean, acá está la tabla de productos. Y aquí está la estructura que nosotros hicimos, vean. Solamente que yo lo estoy haciendo todo por sentencias SQL. Tiene su manera más rápida de hacerlo, obviamente. Si tú te vas a la base de datos, tú puedes aquí abajo está crear tabla, pero pues no es eso lo que me interesa de momento, ¿no? Si yo quisiera un ejemplo, me voy a la tabla de productos y le voy a insertar 2 registros. Recuerden que el ID es auto-increment, o sea, no lo necesito poner así. Así que aquí, descripción, vamos a ponerle que es un mouse. Categoría, que es de cómputo. Stock, tenemos 20 y su precio es de 150. Luego la descripción es un teclado. La categoría es de cómputo, pero académico. Stock son 100 y su precio es 250, ¿no? Esto que acabo de hacer, vean, aquí está la estructura SQL, vamos a copiarla y vamos a agregar nosotros aquí. Ok, ¿cómo sería esto? Dice insert into y aquí colocamos la tabla donde vamos a agregar estos datos. Esto, según yo, no siempre es necesario. O sea, aquí lo que estás diciendo es que en la tabla productos vas a agregar el ID, la descripción, la categoría, el stock y los precios. Esos son los campos y los valores a esos campos, pues un ejemplo aquí, pues mandamos null, o de hecho podría yo omitirlo, o sea, no es un ejemplo. Decirle que voy a mandar la descripción, pues en lugar de mandarlo null. La descripción, que sería mouse, la categoría, que sería cómputo, el stock, que sería 20 y el precio, que sería 150. Solamente que yo, pues ahora voy a mandar un teclado, que este es de cómputo guión académico, que tengo 30 y que cuestan 180. Pero como ya tenemos teclado, vamos a meterle un, no sé, adaptador USB. Y pues simplemente guardamos. Y entonces nosotros ya tenemos en la tabla de productos 3 registros. Estos son los registros. Ahora, de lo básico, un ejemplo. Nosotros podemos hacer consultas. Select asterisco from productos. Esto en el español cristiano quiere decir selecciona, que ese seleccionar es algo así como que recopila o recoge. El asterisco es un comodín que dice que quieres todos los campos de la tabla producto. Si nosotros ejecutamos esto, lo que nos regresa pues son toda la tabla. Ok, podemos también decirle que queremos select. Yo solamente quiero el ID, coma, la descripción, coma, y el stock. Nada más. From productos. O sea, ya no quiero todos. Ahora quiero este campo y este campo de la tabla productos. El ID, la descripción y el stock de la tabla
productos. Puedo también, como lo ves ahí, puedo decirle que seleccione todos from productos, pero puedo meter condiciones. Un ejemplo, cuando el ID sea igual a 1. Entonces, un ejemplo, esto lo que me regresa es solo el registro que coincide con mi regla ID igual a 1. Puedo decirle que también me regrese todos los datos de la tabla producto cuando, no sé, un ejemplo, la categoría sea igual, como es alfanumérico, bueno, como es carácter, que sería igual a cómputo. Y pues nos regresa de los 3, solo aquellos que dicen cómputo. Si nosotros vemos todos, vemos que solo una dice cómputo. Los demás dicen cómputo académico. Y podemos también hacer eso. Cuando la categoría sea igual a cómputo académico. Si esta palabra está mal escrita, pues simple y sencillamente no vamos a hacer nada, como lo es aquí. Nosotros lo tenemos como está separado. Aquí vamos a editarlo y vamos a decirle que sea cómputo-académico, que ese es el update de nuestro proceso que hacemos. Cómputo, vamos a ponerlo con mayúscula, que todos sean igual. Y bueno, ya para terminar esto, hay infinidad de consultas, pero todo depende de lo que tengamos. Select, asterisco, from, productos, cuando la categoría sea igual a cómputo-académico. Y ahora sí nos regresa solo 2. De hecho, en los web services o sistemas o cosas así, algo que se tiende a hacer es mucho eso. O sea, venir, ejecutar la consulta y ver si te regresa datos. Luego la consulta está mal y pues, no te va a regresar nada en tu sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que fue un poco amplio, pero espero que les haya servido. La intención es de que fuera una pequeña introducción a lo que es este mundo de las bases de datos. Hay muchísimo más, pero pues bueno, espero que les sirva. El día de mañana vamos a grabar lo que es la sesión de conceptos básicos, pero de programación. Ahí sí ya nos vamos a meter con Android Studio. Y pues vamos a trabajar con lo fundamental, no podemos abarcar mucho, pero por lo menos variables, constantes, tipos de datos de las variables, conditional if anidado, poquitito de arreglos y por lo menos creo que los dos principales ciclos que son while y for, que creo que van a ser la base de todo esto que vamos a estar haciendo. Así que por el momento, bueno, creo que es todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado, espero que no se hayan dormido, aburrido o ya se hayan ido al canal, pero bueno, espero que mucho les sirva. Sin más por el momento, que pasen una bonita noche y estamos en contacto. Putísima la bendiga.